creemos que es importante decir una noción de qué se entiende por servicio público. Para ello la doctrina elaboró dos grandes teorías. Por un lado tenemos la teoría orgánica, que es la seguida por Martínez, que nos explica que el servicio público es toda aquella actividad técnica declarada como tal por el Estado que tiende a satisfacer necesidades generales y que es prestada por la administración, sea de manera directa o indirecta. En cambio, la teoría funcional, que seguida por Marienhof, nos explica que el servicio público es toda actividad que tiende a satisfacer necesidades generales, ya sea prestada por la administración de manera directa o indirecta, o bien prestada por los particulares, en cuyo caso el ente estatal va a tener que controlar esta actividad. A su vez podemos clasificar los servicios públicos en directos, cuando son prestados directamente por la administración, ya sea por sus funcionarios o sea por entes autárquicos, o indirectos, cuando son prestados por cualquier otro organismo bajo la figura de la concesión o de una licencia. Podemos hablar también de servicios públicos propios, que son aquellas actividades reconocidas por el Estado y que, una vez dictada la ley formal del Congreso, la administración se obliga a prestarlo. ¿Por qué es importante que sea una ley formal del Congreso? Porque al establecer una actividad como servicio público, la misma es sacada del comercio. Entonces vemos que esto lesiona derechos constitucionales, como por ejemplo el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de empresa. Y por otro lado tenemos los servicios públicos impropios, que son aquellos prestados directamente por los particulares, por los administrados. Pero esta categoría no llega a ser una actividad totalmente privada. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que ejercer un control sobre ellos, justamente por el interés general que existe en ellos. También nos parece importante marcar los caracteres del servicio público, porque ellos inciden de manera directa en la forma de prestación del servicio. Entonces, tenemos que los caracteres van a ser, por un lado, la continuidad, por medio de la cual el servicio, obviamente no puede ser interrumpido. Tenemos el carácter de regularidad, que implica que el servicio tiene que ser prestado de acuerdo a las reglas preestablecidas. Tenemos el carácter de uniformidad, por medio del cual todos los usuarios tienen el derecho de exigir y de recibir el servicio de manera igualitaria. Tenemos a su vez el carácter de generalidad, por medio del cual todos los habitantes tienen el derecho de gozar de este servicio. Y por último, el carácter de obligatoriedad, que implica que el sujeto que lo presta está obligado a hacerlo. Sabiendo esto, ahora sí podemos decir que la concesión es un contrato por el cual la administración encomienda a un tercero que actúa a nombre propio y asume los riesgos, la organización y realización de una actividad que previamente es declarada como servicio público y recibe a cambio una retribución que puede consistir en dinero, subvenciones o ambas. La concesión es un acto de soberanía. El concesionario recibe ciertas facultades administrativas que no pueden ser dadas a cualquier persona y que por eso mismo debe ejercer bajo el control de la propia administración. No hay delegación de poderes, sino que hay una atribución limitada de ciertas potestades, ya que la administración no se desliga completamente, sino que sigue ejerciendo el control y la vigilancia. Los bienes afectados a la prestación del servicio son inembargables, inalienables e imprescriptibles, pero no pertenecen al dominio público. Existen dos maneras de explotar un servicio público. Por un lado tenemos la concesión, que tiene naturaleza contractual. El Estado le brinda a una empresa el derecho de explotar un servicio público determinado y esto va acompañado por un régimen administrativo especial. Y por otro lado tenemos la licencia, que es un acto administrativo unilateral que genera relaciones bilaterales y que crea una nueva relación entre la administración y la empresa. Analizando los elementos del contrato, encontramos, por un lado, los sujetos. La administración va a estar siempre en calidad de concedente, y en calidad de concesionario podemos encontrar a una persona física o a una persona jurídica, que puede ser de carácter público o de carácter privado.
Como un tercer sujeto vamos a encontrar a los entes reguladores, que son aquellos que se encargan de controlar la ejecución y la prestación del servicio. Es importante destacar dos cosas de los sujetos. En primer lugar, el concesionario no pasa a formar parte de la administración ni pasa a ser un funcionario público. Y en segundo lugar, es que los beneficiarios del contrato, o sea, los usuarios, no forman parte de este contrato, no son sujetos del contrato. Otro de los elementos a analizar es el objeto del contrato. Y acá recobran importancia los caracteres del servicio público. ¿Por qué? Porque el objeto del contrato va a ser la prestación del servicio público de manera obligatoria, de manera igualitaria, de manera regular, continua. Otro de los aspectos que tenemos que analizar de este contrato va a ser la forma del mismo. La forma siempre va a ser escrita y tenemos que entender que está constituido por varios instrumentos. Estos instrumentos son la ley de creación del servicio público, el pliego de condiciones para realizar la licitación, la oferta misma del concesionario y, bueno, obviamente el contrato. El último elemento a analizar es el plazo. Se dice que el mismo tiene que ser razonable, es decir, tiene que ser proporcional a la inversión hecha por el concesionario, a la prestación del servicio público y al tiempo que le requiere al concesionario amortizar esa inversión que realizó. El plazo entonces no puede ser perpetuo, ¿sí? Y tampoco puede ser ilimitado. ¿Por qué? Porque la administración, al brindar la concesión del servicio público, delega también facultades y atributos que le son propios. Y esta delegación no puede ser absoluta, tiene que estar limitada en el tiempo. En cuanto a las relaciones entre los sujetos, podemos mencionar como primera la que se da entre el concesionario y el concedente. Es una relación jurídicamente compleja porque se compone de dos partes. Por un lado, tenemos el aspecto organizativo, donde las partes acuerdan la forma en la que se va a prestar el servicio. Y por otro lado, nos encontramos con la ecuación económica financiera, que en pocas palabras las podemos sintetizar diciendo que es el cálculo que hace el concesionario sobre las inversiones que hace, la rentabilidad a la que tiene derecho y el plazo en el cual se cobrará. El resultado de esta ecuación es la tarifa, que es la que el usuario debe pagar, pero esto no puede quedar librada a la decisión del privado, sino que la administración debe regular las tarifas. El contrato de concesión de servicios públicos está regido por el derecho administrativo. Ello supone una cierta relación de subordinación entre los derechos de los particulares y los derechos de la administración, que en el plano contractual se traduce en igualdad de derechos. Y en el caso de que surja conflicto entre ellos, se debe recurrir a la competencia contenciosa administrativa. Las tarifas deben retribuir todos los costos reales, ya sea como impuestos, tasas, costos de explotación, y además deben tener una utilidad razonable. Es por esto que la administración va a velar para que esto se cumpla. En cuanto a la relación entre concesionario y usuario, podemos decir que el usuario no es parte del contrato de concesión, pero sí es un tercero beneficiado. Es decir, que la persona se va a convertir en usuario cuando solicite la utilización del servicio público y la administración lo permita. Hasta tanto no ocurra la admisión por parte de la administración, la persona solo tiene un interés legítimo y no puede reclamar. Una vez que la persona es usuario, en caso de existir alguna controversia entre el usuario y el concesionario, la competencia va a ser la ordinaria. Solo en el caso de que se esté en conflicto acerca de una cláusula contractual de derecho público, la competencia va a ser la contenciosa administrativa. En cuanto a la relación entre concesionario y trabajadores, está regida o por el derecho laboral o por el derecho público, dependiendo de la naturaleza de la persona que explote la concesión. Si es un ente autárquico, sus trabajadores, sus dependientes, son contratados bajo el régimen del empleo público, por lo que en caso de surgir una controversia entre ellos, la vía es la contenciosa administrativa. Y en caso de que el concesionario sea una persona del derecho privado, se va a regir por el derecho laboral y el juez competente será el juez laboral.